Espero que se encuentre muy bien. El día de hoy pues, vamos a hablar sobre básicamente, este CIPAS se relaciona en gran medida con las herramientas estadísticas y modelos matemáticos aplicados al análisis de sistemas agroalimentarios o agroecosistemas, correspondiente a la tarea 2, perdón, al escenario 2 del curso Biometría. Me presento, mi nombre es Ángel Mena Arias, soy ingeniero agroforestal. Tengo una maestría en agroforestería. Ya tengo alrededor de 8 años de venir trabajando con la UNAD en el CECAP-TIC2 y espero que en el desarrollo de este curso lo podamos desarrollar de la mejor manera y podamos compartir conocimientos y sobre todo que a todos nos vaya muy bien. En este sentido, entonces, voy a compartirles pantalla. Ya puedo apagar mi cámara. Para presentarles la guía. ¿Cierto que allí la pueden ver? Sí, señor. Eso, Sí, listo. sí se ve. Muy bien. Entonces, esto dice así. Como ya sabemos, este es el curso de biometría. La guía de aprendizaje correspondiente al escenario 2. El momento del intermedio. Nosotros vamos. Este escenario 2 inició el martes 16 de junio y termina el 28 del mismo mes. Allí están las horas de trabajo independiente, 28, los tipos de interacciones, los foros entre estudiantes, sesiones CIPAS dinamizadas por estudiantes, lo que le comentaba anteriormente, y correo interno del curso. El puntaje máximo para este escenario es de 115 puntos. ¿Qué se espera? El desarrollo de este escenario. Bajando, perdón. Identificar herramientas estadísticas y modelos matemáticos en el análisis de datos agroecosistémicos. El escenario consiste en el alumno o el estudiante deberá desarrollar un cuestionario tipo prueba objetiva, POC, POA, prueba objetiva abierta, orientada al análisis e interpretación de situaciones problemáticas relacionadas con el uso de herramientas estadísticas y modelos matemáticos aplicados a sistemas agroecosistémicos. El objetivo se centra en el análisis biométrico como fundamento para interpretar fenómenos biológicos, agrícolas, forestales y pecuarios, permitiendo al estudiante seleccionar, argumentar y aplicar metodologías estadísticas pertinentes para la toma de decisiones técnicas y sostenibles. Esta actividad se desarrolla bajo la estrategia metodológica aprendizaje basado en escenarios, donde el alumno analizará un caso contextualizado
asociado a la evaluación biométrica de un sistema productivo agroecosistémico. A partir de este escenario, deberá interpretar información estadística, analizar variables productivas, establecer relaciones entre variables y proponer conclusiones técnicas fundamentadas desde la biometría y la estadística aplicada. Esta competencia fortalece la capacidad de análisis crítico, interpretación de información cuantitativa y cuantitativa y argumentación técnico-científica, favoreciendo la toma de decisiones en conceptos agropecuarios reales desde una perspectiva ética responsable y contextualizada. Allí están las diferentes fuentes bibliográficas y recursos a los que ustedes pueden acudir o consultar. Para el desarrollo de este escenario, deben realizar los siguientes pasos. Paso 1. Revisar detenidamente la presentación del escenario 2. Análisis biométrico de sistemas agroecosistémicos, prestando especial atención al contenido interactivo y los audios explicativos. Estudie esta guía de aprendizaje del escenario 2, donde encontrará orientaciones sobre los temas clave y la ruta metodológica de la actividad. Aplicación de la estadística descriptiva en la evaluación de sistemas productivos. Análisis exploratorio de datos de agricultura de precisión. Regresión y correlación en la población de variables agropecuarias. Análisis multivariado para la caracterización de unidades productivas. Herramientas para la construcción de la estadística, el análisis de variables categóricas y modelos probabilísticos. Paso 3. Hacer el recurso educativo complementario en el cual podrá ampliar los contenidos y fortalecer la comprensión sobre estadística descriptiva, correlación, regresión y análisis exploratorio de datos aplicados a sistemas agroecosistémicos. Paso 4. Después de la revisión inicial, cada estudiante debe revisar los siguientes escenarios para construir el informe académico interpretativo sobre análisis tecnológico biométricos para la producción. Escenario. Una asociación de pequeños productores agroforestales ubicada en una región cafetera ha iniciado un proceso de evaluación biométrica para mejorar la productividad y sostenibilidad de los sistemas agroecosistémicos. Para ello, realizaron la recolección de información relacionada con variables como altura de plantas, rendimiento productivo, humedad del suelo, incidencia de plagas y enfermedades, densidad de siembra, producción por hectárea, variables climáticas y edáficas. La organización busca comprender cuáles variables tienen mayor incidencia en la productividad del sistema y qué herramientas estadísticas permiten interpretar adecuadamente la información recolectada para orientar decisiones de manejo técnico. Ha sido contratado como profesional en formación para apoyar el análisis biométrico de la información y proponer interpretaciones fundamentadas que permitan fortalecer los procesos de producción sostenible. Explica la importancia de la biometría en el análisis de sistemas agroecosistémicos. Escriba cómo el uso de herramientas estadísticas contribuye a la toma de decisiones en procesos agrícolas, pecuarios o forestales. En su respuesta, relaciona la biometría con las ciencias agroecosistémicas, explique el papel de la estadística descriptiva, argumente la importancia de analizar variables productivas, incluye ejemplos aplicados al contexto agropecuario.
Suponga que los productores identificaron variaciones importantes en la productividad de los cultivos entre diferentes parcelas. Responda, ¿qué herramientas de análisis exploratorio eh, ¿qué herramientas de análisis exploratorio de datos podrían utilizarse para interpretar estas diferencias? ¿Qué variables deberían analizarse prioritariamente? ¿Cómo podrían representarse gráficamente los datos obtenidos? ¿Qué utilidad tiene el análisis exploratorio en la agricultura de precisión? Sustente sus respuestas desde los contenidos del curso y las lecturas recomendadas. La asociación desea establecer si existe relación entre la humedad del suelo y la propiedad del cultivo. A partir de esta situación, explique qué es un análisis de correlación y cuál sería su utilidad en este caso. Escriba cómo la regresión lineal puede apoyar la modelización de variables agropecuarias. Interprete la importancia de construir modelos predictivos en sistemas agroecosistémicos. Propongo un ejemplo de variable dependiente e independiente asociado al caso. Elabora una reflexión argumentada sobre la importancia de integrar herramientas biométricas y estadísticas en la sostenibilidad de los sistemas agroecosistémicos. La reflexión debe abordar uso de información cuantitativa para la toma de decisiones, relación entre biometría y sostenibilidad, importancia del análisis estadístico en la agricultura de precisión, retos y oportunidades del análisis biométrico en contextos rurales. Paso 5. Entrega el informe académico interpretativo sobre aplicación de la biometría en sistemas agroecosistémicos en formato PDF, la extensión mínima de 1000 palabras y básico de 1500 y enviar a través del entorno de evaluación del curso. Recomendaciones. No se permite insertar imágenes como texto dentro del documento. Las tablas o cuadros comparativos deben diseñarse e insertarse directamente en el archivo de formato editable, en formato editable. No se admite la inserción de tablas prominentes de hojas de cálculo externas, el uso de captura de pantallas o imágenes. No se admite tampoco se permite enlazar direcciones URL externas ni vínculos a repositorios en la nube como soporte principal de evidencia. Como ven, ese es básicamente lo que hay que hacer. Las evidencias a desarrollar individualmente son elaborar un informe académico interpretativo con la siguiente estructura: título claro, preciso y representativo del tema analizado. Introducción, contextualiza el fenómeno, presenta la problemática, formula los objetivos y expone la estructura del informe. Desarrollo, integra la descripción y la interpretación teórica relacionando hechos con fundamentos conceptuales. Análisis, articula argumentos que expliquen causas, efectos y significados empleando evidencia académica. Conclusiones, sintetizan los resultados de la interpretación destacando los aportes de aprendizaje alcanzados. Referencias completas, actualizadas y ajustadas a las normas APA vigentes. Calidad del escrito, precisión terminológica, coherencia global, redacción formal y ortografía impecable. Adicionalmente, se espera participación en los foros y sesiones CIPAS, interacción académica respetuosa, argumentada y uso ético y responsable de herramientas de inteligencia artificial. Miren, ya la inteligencia artificial llegó para quedarse.
Lo que hay que saber es utilizarla. Usted no va a preguntarle algo a la IA y lo que le dé, usted no copió y lo pegó. Usted tiene que analizar, eh, interpretar, y en ocasiones la IA, por dar una respuesta, porque, digamos, si usted no tiene una IA que pague, si usted utiliza la gratuita, le da un resultado cualquier uno, ¿ya? Entonces uno debe de saber mirar, organizar, interpretar, analizar lo que nos dé la IA. Y además, lo que se hace con IA se, se detecta muy fácilmente. Y hay unos casos que son peores, que la gente toma la IA y lo que le da, lo corta y lo pega, como lo dije previamente, y hasta las rayitas, las divisiones y todo lo que sale, pues, o sea, no tienen ni precaución en presentar la información. Entonces, ese es el consejo que les doy frente a eso. Continuamos. Preguntas, sugerencias. Eh, Ustedes me dirán. Lo otro que les digo, eh, escríbanme en el chat lo que ustedes consideren, porque por el ruido externo, pues no les escucho muy bien. Y yo les respondo por acá. No, profe, pues hasta el momento no tengo más dudas referente a la guía. Escríbeme al chat, porque como te dije, por el ruido externo, no escucho muy bien. Por más que le suba el volumen, no, no me da.
Continuamos. Qué pena con ustedes. Pero ya estamos activos nuevamente. Bueno, entonces, vamos con nuestra presentación. Como ya les dije, se corresponde al curso Geometría, el CIPA, herramientas estadísticas y modelos matemáticos aplicados al análisis de sistemas agroambientales. Vamos a hablar de la geometría en los ecosistemas modernos, de los fundamentos estadísticos y éticos a la optimización agropecuaria. La cuantificación de las variables biológicas existe o exige un rigor científico donde hay una combinación entre las ciencias biológicas. Saben que estas ciencias se ocupan de los sistemas vivos complejos, la variabilidad natural y la imprevisibilidad ambiental. La estadística y matemáticas hacen modelos predictivos, análisis de varianza y además tiene un rigor cuantitativo. Al combinar o al hacer esa unión, nos resulta la biometría, cuya definición es la disciplina científica que aplica modelos estadísticos matemáticos al análisis de datos biológicos, según Balsarini 2013. Y su objetivo se traduce en la imprevisibilidad inherente de la vida en métricas estructuradas, permitiendo decisiones basadas en evidencia en entornos agronómicos. En otras palabras, nos permite tomar mediciones y que esas mediciones nos permitan tomar las mejores decisiones. Y en este caso, pues, digamos, en cualquier ámbito de la ciencia biológica. Pero en este caso, en lo relacionado con los entornos agronómicos, forestales y agroforestales y pecuarios. El origen de la biometría. Estos están básicamente relacionados en la clasificación y la defensa. En la primera fase, ahí pueden ver la línea del tiempo, a finales del siglo XIX, hubieron unos fundamentos antropométricos donde se hicieron las primeras mediciones físicas sistemáticas para la identificación humana y la criminología. En la parte 2 o fase 2, a principios del siglo XX, se presentó la revolución estadística. Galton y Pearson desarrollaron la correlación y la regresión para comprender la herencia biológica. Fase 3, la Guerra Fría hasta nuestros días, defensa y seguridad. Su aplicación estuvo relacionada con la defensa nacional a través del reconocimiento automatizado de patrones biológicos. De acuerdo, Llanas García y Madueño Álvarez, 2024. La fase 4, que es a futuro, o en el futuro, que es el mapeo agroecosistémico. Transición, o es la transición de la vigilancia humana a la monitorización masiva de ecosistemas agropecuarios.
La imposición de datos biológicos pone límites rigurosos, entre ellos la privacidad y soberanía, la extracción de datos biológicos históricamente ligada a la seguridad estatal requiere el consentimiento y protección de la información e investigaciones modernas. Yo creo que ustedes más que nadie saben que ahora, si yo voy a tomar unos datos y más relacionados con especies, dependiendo del sitio, la zona, yo debo de tener unos permisos y debo tener unas consideraciones éticas, porque en caso de no tenerlas, digamos, la investigación que vaya a hacer fácilmente me la detiene o, o la qué, la demandan, la finiquitan y hasta ahí llegó. Y como ahora con la parte genómica y genética, donde más se presenta, entonces para evitar, digamos, esas cuestiones de mutaciones. Ustedes saben que antes, digamos, lo de la clonación de la oveja, que lo querían hacer con humanos. Ahí se enmarca toda esa parte. Adicionalmente, ojo, que este dato es más importante, lo relacionado con la soberanía. Porque usted, un germoplasma de Colombia, que digamos, que acá lo cierto es que se nos han llevado muchísimo, que nos han robado muchísimo. Antes, digamos, la gente sacaba especímenes de plantas, de animales. No sé, en las noticias hace un tiempo vi que creo que era un norteamericano, llevaba en unas cajitas, llevaba 500 ranas. El tipo había estado en el Pacífico y llevaba 500 ranas, o sea, las llevaba, no sé si eran unas cajitas, pero imagínense esa locura. Entonces, es gente personal que alguien les ha dicho, miren, eh, la rana tal que habita en X parte tiene produce una, produce, digamos, el veneno, de ahí se saca una toxina o se saca tal cosa para curar. O en su efecto, lo que es más, lo que es peor, que esta gente, por su, digamos, por su colorido, las cogen y las reproducen ya como mascota. O sea, después de que puedan sacar unas 10 o más, o al menos que tengan las mismas cantidades de hembras y machos, las reproducen en cautiverio y ellas ya en cautiverio, pues, al no verse amenazadas, no producen sus defensas, en este caso venenos, y ya la gente las utiliza como mascotas. Y que una ranita de esas a usted se la vendan en 100, $200, ya, un negociazo. Y además, una rana puede, puede, puede colocar más de qué, alrededor de 50 o más. Ya, entonces imagínense el negocio. Tenemos también
la responsabilidad científica, la reducción de un ser vivo, humano, vegetal o animal a una matriz de datos estadísticos no debe despojar al sujeto de sus garantías éticas. Lo que les comenté anteriormente, que yo con información, digamos, esa información delicada con la cual usted no puede manipularla a su libre albedrío, debe de solicitar los debidos permisos para poder hacerlo. Límites de la vigilancia biológica. Es imperativo establecer fronteras claras entre la monitorización para la optimización agronómica y la vigilancia biológica invasiva. La estadística aplicada actúa como el motor analítico de la biología. Aquí vemos un proceso de entrada, o no digamos un proceso porque aquí sea un proceso. Vemos el esquema o el diagrama de flujo, donde hay una entrada, un proceso, procesamiento y una salida. En la entrada está la observación biológica cruda. Aquí, pues, hay observación y hay recolección de datos. Esos datos se llevan a una matriz en Excel o en lo que lo querramos digitar y luego se lleva a una aplicación estadística. Y allá, dependiendo lo que deseamos hacer, pues aplicamos probabilidad, análisis de varianza, modelos de regresión. ¿Ya? Yo no puedo aplicar de pronto probabilidad en un experimento que no lo necesite. ¿Ya? Por decir algo. O un modelo de regresión en un experimento o a unos datos, más bien hablemos de datos que no necesiten eso, y así sucesivamente. O aplicar un análisis de varianza donde no tengo unas hipótesis. Entonces, son esos. Entonces, se da todo ese procesamiento de acuerdo a lo que necesito y la salida o el output nos da un conocimiento biométrico o unos datos o unos resultados, los cuales yo puedo graficar y presentar para que estos sean más comprensibles y entendibles por la gente del común. El lenguaje de la vida, la estadística no son una herramienta de cálculo, es el único lenguaje capaz de interpretar la variabilidad de los organismos vivos. Pues se da una conexión multidisciplinar donde se integra la genética, la fisiología, la ecología a un marco de evaluación matemática unificado, según Balsarini, 2003. Estos modelos estadísticos han transformado la evolución histórica en optimización predictiva. Allí, la evaluación retrospectiva toma datos o analiza los resultados de ensayos científicos previos para confirmar hipótesis. La optimización activa
El uso de datos en tiempo real para predecir trayectorias biológicas y ajustar variables agronómicas futuras. Ahí es donde la estadística moderna aplicada a la agronomía ha dejado de ser un simple variador de experimentos para convertirse en el núcleo de la toma de decisiones predictivas. Yo no sé, bueno, si ustedes han visto experimentos en los cuales predicen que la producción de aguacate bajo unas condiciones climáticas X va a ser mayor, o que por el exceso de agua, por las mismas lluvias, se va a disminuir una producción de algún cultivo X. Lo mismo, otro caso más que en las temporadas de lluvia se baja la producción de leche. ¿Ya? Si usted tiene ganado de solo pastoreo, ya usted basado en eso, usted puede decir miércoles, ya digamos, ya hay información predictiva que le dice que por mucha lluvia la producción de leche se disminuye. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, ya por datos climáticos va a haber una temporada de lluvia alta, entonces manejo el ganado estabulado. Entonces ya está encerrado, le llevo el alimento, le llevo el ensilaje y mantengo mi producción hasta que la lluvia o la temporada de lluvia pase. Entonces, esos datos no son, o sea, resultan también de observación, pero también resultan de toma de datos y ya predicen que entonces ya se buscan alternativas también a situaciones que se presenten. La gestión del agrosistema moderno depende de herramientas matemáticas precisas, software especializado, InfoStab, pues ya les comenté inicialmente, plataformas diseñadas específicamente para resolver problemas agronómicos complejos y gestionar grandes volúmenes de datos biométricos, análisis de varianza, ANOVA, fundamental para aislar los efectos múltiples de múltiples tratamientos agrícolas, ejemplo, diferentes fertilizantes en el rendimiento final. Ahora les hablo de estas grafiquitas que hay acá. Modelos de regresión utilizados para correlacionar variables ambientales como la humedad del suelo con las tasas de crecimiento fisiológicas. Por ejemplo, la gráfica que aparece allí donde dice ANOVA, esa es la llaman una gráfica de barras y bigotes. ¿Ya? Lo que, ¿dónde nos muestra? Miren, los tratamientos y si hay diferencia significativa en ellos. ¿Ya? Dependiendo cómo estén eso, digamos, las barras están allí, pero los bigotes, o sea, nosotros conocemos o siempre hemos visto en condiciones normales las gráficas de barra, ¿cierto? Pero no con las rayitas que tienen allí, ¿cierto? ¿Cierto que no? ¿Se confirman? Bueno, en fin. Entonces, dependiendo, esto nos van a decir si hay relación estadística o no entre cada tratamiento. De acuerdo a cómo están esos bigotes o las rayitas que están en el centro, no hay
no hay relación estadística entre ninguno de esos tratamientos. En los modelos de regresión, aquí se relacionan dos variables, una dependiente, una independiente, una en X y Y, y esa barra y la línea que está en el centro, entre más cercanos estén los puntos a esa línea, el modelo se ajusta mejor. Por eso hay modelos basados en esas regresiones que tienen porcentajes de confianza dependiendo del 80, digamos, del 80 a 85. Entre más ajustado o más cercano estén los puntos a esa línea, vamos a ver, entre más cercanos estén los puntos a esta línea, a la línea que está en el medio de las X y las Y, él nos arroja un modelo. Y pues eso es lo bueno que tienen este software, estas aplicaciones estadísticas, que basado en eso, ellas le arrojan un modelo y les va diciendo el porcentaje de confianza. O sea, él toma una o dos variables y dependiendo la eleva, la divide, o sea, la eleva a una potencia tal, la divide, la multiplica, y ese modelo le va a decir que la confianza es del 95. O sea, entre más cercano está el 100%, es más confiable el modelo de regresión que tome. El ciclo agrométrico agropecuario es un ciclo continuo de retroalimentación, donde primero hay un fenómeno biológico observado, que puede ser exposición de la planta o animal a condiciones del ecosistema, medición y muestreo. 2, captura rigurosa de variables físicas, geometría directa. 3, procesamiento analítico, aplicación de software estadístico, inferencia matemática. 4, decisión agronómica, ajuste de recursos, agua, alimentos, espacio, basado en la evidencia. 5, optimización del sistema, mejora el rendimiento biológico y reinicio del ciclo de observación. Listo, nosotros aplicamos eso y bueno, empezó a mejorar, pero volvió a tener alguna deficiencia o disminuyó, y entonces retomamos. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Estos principios geométricos se aplican a nivel general a la flora y a la fauna, tanto en organismos estáticos como móviles. El objetivo geométrico sigue siendo el mismo: aislar variables, medir el impacto del entorno y maximizar la eficiencia fisiológica. El café frente al estrés ambiental. Sistemas dinámicos. Zootecnia y viabilidad poblacional. ¿Ya? Por ejemplo, el cultivo de café requiere mediciones morfológicas precisas, área foliar total, medición de la superficie de las hojas para estimar la capacidad fotosintética potencial, diámetro del cuello de la raíz, indicador geométrico crucial del vigor de la planta y acumulación de biomasa estructural,
altura del tallo, rastreo longitudinal del crecimiento vertical a lo largo de las semanas del cultivo, número de hojas, control estadístico directo que refleja la salud general y la tasa de senescencia. El déficit hídrico altera drásticamente la trayectoria biométrica del café. La planta prioriza retención del agua sobre la expansión de la superficie. Cuando hay alta expansión y cuando hay reducción severa. Miren que las hojas disminuyen el tamaño, la cantidad y la coloración. Desaceleraciones estadísticamente significativas en los tratamientos con estrés hídrico. Rápido y doloroso. Y esa aceleración significativa en relación al crecimiento del tallo. Frente a la biomasa radicular, evidencia geométrica de que la planta invierte energía en buscar humedad profunda, proporcional, y el aumento relativo. Es decir, cuando se presenta este estrés hídrico, la planta tira muchas raíces buscando agua. Pero cuando los niveles de humedad son normales, pues la planta no necesita estar expandiendo sus raíces en búsqueda de agua. La conclusión del modelo. Los análisis de varianza demuestran que el café sacrifica la morfología aérea para asegurar la supervivencia del sistema radicular. Salazar et al. 2024. En el caso de los sistemas móviles, la soldemia de PCC deciden mapear el crecimiento anatómico en tiempo real. Longitud total, desde la punta del hocico hasta el extremo de la aleta caudal. Longitud estándar, desde el hocico hasta la base de la aleta caudal. Se excluye la aleta. Profundidad del cuerpo. Miren la parte más ancha. Inicial para estimar el crecimiento del filete. Peso vivo o biomasa. La variable principal para calcular la conversión alimenticia y la carga del estanque. UA UNAM 2023. Modelos de crecimiento agrícola, acuícola, predicen la viabilidad de la población. En la fase 1, alevinaje, crecimiento inicial lento, alta funcionalidad estadística, la calidad del agua. Fase 2, exponencial, juveniles, tasa máxima de crecimiento. El modelo geométrico indica el momento de mayor eficiencia en la conversión de alimentos. Punto 3. Punto de inflexión. El crecimiento comienza a desacelerarse en el momento óptimo calculado para la cosecha comercial antes de que la conversión de alimentos deje de ser rentable. Este es un ejemplo de lo que sucede con las aves, con los pollos.
sobre todo con los pollos de engorde, donde tú inicias alimentándolos. Y tú decides, digamos que a los 45 días ya los debes de sacar. Y deben de tener un peso de, por ejemplo, 10 libras, 12, 14 libras, por decir algo. Pero si tú dejas, si tú en esos 45 días no los sacas, o no los sacrificas, o no los pones en el mercado, pues o sea, ya el negocio no te va a ser rentable. Porque ya, digamos, a esa edad, en ese momento, ellos te consumen mucha comida, mucho alimento. Entonces tú tienes que estar, o sea, si no organizas eso, tienes que invertir dinero y ahí ya el negocio va a ser rentable. Digamos, el concepto clínico. La biometría en la agricultura no solo mide el tamaño, sino que examina el cronograma financiero operativo del sistema zootécnico. Esto es aplicable, digamos, a todo sistema productivo en la parte animal, que ellos tienen el tiempo máximo en cuanto a peso y tiempo. Porque si no está en ninguno de los dos, usted, digamos, el negocio entra en pérdidas y el negocio ya no le es rentable. Pues pierde, o sea, pierde rentabilidad. Miren esta tabla en la cual la biometría vegetal y animal comparten fundamentos biométricos, pero son diferentes en su descripción. Tenemos los criterios de evaluación, la biometría vegetal, en este caso el café, la biometría animal. Naturaleza del sujeto. La vegetal, estático, sujeto a las microcondiciones exactas del suelo. Dinámico, interactúa continuamente con el volumen dimensional del agua. Variables claves, área polar, altura, diámetro del cuello. En la vegetal, en el animal, longitud estándar, longitud total, peso vivo. Desafío ambiental principal. La vegetal, déficit hídrico, estrés térmico prolongado. Animal, calidad del agua, oxígeno disuelto y densidad poblacional. Herramienta estadística. Animal, en la vegetal, ANOVA para tratamientos del suelo. El animal, curvas de crecimiento sinusoidal e índices de conversión. Objetivo de optimización, supervivencia estructural y rendimiento del grano. Y el animal, tasa de crecimiento diario y maximización de la biomasa comercializada. La optimización sostenible del ecosistema de los destinos finales de la biometría. Síntesis, la integración de las ciencias biológicas con el rigor de la estadística y la responsabilidad ética es la única vía para diseñar los ecosistemas del mañana. El futuro, desde la resiliencia de una hoja de café ante la sequía hasta el crecimiento de un banco de peces, el plano de la vida está escrito en datos. La biometría nos da las herramientas para leerlo, respetarlo y optimizarlo para un futuro sostenible. Muchas gracias. Preguntas, sugerencias, dudas. Soy todo lectura, porque cualquier información me la tienen que escribir.
Ah, bueno. Entonces, yo creo que eh, hemos sido claros en gran medida con la presentación de la información, tomando lo relacionado con el escenario 1 y en cierta forma con el escenario 2. Porque, digamos, eh, no, la otra parte es más, pero eh, ustedes me dirán, les hago la presentación para que de pronto les quede de cierta forma, ustedes me dirán si digamos quedó claro esta parte y con esto ustedes pueden desarrollar el informe o comentamos la parte siguiente. Escríbanme al chat, por favor. Porque digamos, si no hay dudas y consideran que con lo expuesto pueden avanzar, pueden desarrollar el trabajo, el informe para el 28, o si gustan, cambiamos la fecha. Ustedes me dirán, ¿La fecha para qué, profe? escríbeme por favor, escribe al chat. Lo que sucede es que, ojo, ustedes entregan, habría dos cosas que ustedes de pronto expliquen, pero el caso es que las fechas digamos, de entrega es así, pues, es así, es inamovible, ya está definida. Pero, bueno, ustedes entregarían y podemos cambiarla, no había problema. Podemos dejarla, pero les digo, podríamos dejarla, bueno, 25, 24, 25. Pues yo no tengo ningún inconveniente. Decían ustedes dos, uno de esos días y ya. Yo cambio la fecha y listo.
¿Listo? Entonces, para el 26, voy a hacer el cambio y de una vez lo voy a ofertar. Y ustedes lo que hacen es, se inscriben, hagan inscríbanse a este CIPAS. No dejen de inscribirse. Y ya el que no se inscribió, pues nada que hacer. Entonces, chicas, ha sido un placer. Creo que la exposición o la temática, en cierta forma, pues, dejó cuestiones claras. Si tienen dudas, pueden escribirme al correo del curso. Cualquier duda, al correo del curso. Yo lo reviso con frecuencia y allí y vemos si hacemos, nos conectamos, dependiendo, bueno, hey, hay dudas, conectémonos dentro de una hora o dentro de media hora y los que más puedan, listo, o una o dos personas, se aclara y sale. Esa es la salida fácil. Entonces, chicas, muchas gracias por la asistencia y su disposición. Que tengan una feliz noche y que les vaya muy bien en el desarrollo del informe de este escenario 2. Feliz noche. Se cuidan.